Pregunta para la clase 2. ¿Qué es una política contable? ¿Qué es una política contable? Es una práctica. Una práctica. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más es una política contable? No es una norma interna que debe seguir una empresa. Listo. Las políticas contables, ¿listo?, sirven para poder medir de forma confiable la información que contienen los estados financieros. Por ejemplo, tú conoces cómo se controlan los inventarios. Tenemos diferentes métodos, ¿no?, para poder controlar los inventarios. Los CADES, ¿no? ¿Cuántos CADES conocen ustedes? 6, el promedio. ¿Listo? 6. Primera semestral, primera semestral. Después, última semestral y primera semestral. Promedio. Más a el ingreso y la salida, ¿no?, de cada uno de los inventarios. ¿Listo? Tú tienes que elegir, ¿no?, como contador, ¿cuál de esos 3 métodos para los inventarios? Ojo, solamente hablando de inventarios. Para llevar a cabo los inventarios, ¿cuál se adecua mejor a tu negocio, a tu empresa? La adecuación, la adaptación de esta nueva política contable, tienes que hacerlo bajo los elementos de la ley 8. ¿Por qué? Porque no es lo mismo medir el costo mediante el método PEX, mediante el método WEX, y mucho menos mediante el método promedio. Cada uno de ellos tiene un costo de venta diferente. ¿Listo? Tiene un costo de venta diferente. Por ende, no lo puedes medir de igual forma cada tipo de pagos. En el caso de los activos fijos, de igual manera. Tú puedes elegir, por ejemplo, medir los activos fijos al costo, a lo que te costó, ¿listo?, a lo que realmente salió de dinero de tu caja para poder adquirir ese activo fijo. Pero sin embargo, también puedes optar por lo siguiente, ¿no? Puedes optar por reevaluar ese activo fijo. ¿Qué es reevaluar? Es aumentarle o incrementarle la vida útil de un activo fijo. Es una política contable. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una estimación contable? Ya hemos hablado de políticas, son normas que debe emitir una empresa para el control de los activos, pasivos, ¿listo?, que tienen dentro de su empresa. ¿Qué es una estimación contable? Ustedes tienen, ¿no?, en la cuenta 19, por ejemplo, estimación de cobranza o dólar. ¿Qué significa esa estimación? Los posibles cabezazos. También, claro, ¿no? Tú tienes que medir a través de la ley 8 la probabilidad, ¿listo?, de que este evento ocurra o no ocurra. Tienes que saber cuándo, fecha y cuánto monto vas a pagar o vas a exigir. ¿Listo? Dentro de las estimaciones contables tienes, ¿no?, las cobranzas 12. Tengo que saber más o menos, ¿listo?, la probabilidad de que los clientes que yo tengo hasta este momento con crédito no me vayan a pagar. Es una estimación de cobranza, digo, porque estimo de que no me van a pagar. Tengo que hacer una estimación confiable. Tengo que saber cuándo y cuánto es lo que debo provisionar como una estimación contable. ¿Listo? Igualmente con los inventarios. Lo mismo ocurre. En la cuenta 29, ¿cómo se llama la cuenta 29? De valorización de ingresos, ¿no? También lo mismo, ¿no? Tú tienes que tener la capacidad como contador que estás haciendo las cifras, de poder medir, ¿no?, cuánto de lo que tú tienes en tu inventario deberías de pasarlo como una desvalorización de existencia. Porque el monto, de repente, el valor de mercado bajó y tu costo ya no es el mismo. ¿Qué pasa con los activos tecnológicos? Conforme pasan los años, ¿incrementa o pierde su valor? Pierde su valor. Pero te costó de repente una cierta cantidad de dinero. De repente esta computadora te costó, costo histórico, te costó 500. Pero al cabo de 2 años o 3 años, el mercado ya le va a tener un valor diferente. ¿Cuánto le va a tener de valor? 100 o 50 soles. Se está incrementando o disminuyendo su costo histórico. El costo histórico sigue siendo el mismo.
El costo histórico sigue siendo los 500. Va a estar en tu libro 500, porque esos 500 son lo que salió de dinero para poder pagar esa computadora. Pero el valor de mercado ya no es 500 soles. ¿Cuánto es? 50 soles. ¿Listo? Lo estamos midiendo a qué? A valor razonable. ¿Listo? A valor razonable. Y eso también tiene consigo una estimación. ¿Ya? Cuidado con ese bichito que se puede. ¿Y qué es un error? Un error contable, ¿no? ¿Qué es un error? Es lo que yo hago cuando no me cuadra el dinero y el haber, ¿no? Es cuando no me cuadra mi balance de conservación, que cuando no me cuadra, ¿qué cosa? La hoja de trabajo, ¿no? Todos cometemos errores jóvenes. Yo también en algún momento he cometido errores. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno inicia en la carrera de contabilidad, omite varios criterios de contabilizar hechos económicos. Por ejemplo, la depreciación. Tú puedes depreciar un activo, digamos, al 10% cuando deberías depreciarlo al 25%. ¿Es un error? Sí, es un error. Es un error contable. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? De repente se hizo una venta el día 31 del 31 de diciembre de 2022. Y tú como contador, esa venta que estabas celebrando ya fiesta de año nuevo, te olvidaste de poder ingresar a la sección. Es un error. Estás omitiendo el ingreso de esta información como parte de la información financiera. Es un error. ¿Listo? Ahora, la ley 8 te dice, ¿no? Esos errores, esas estimaciones, esas políticas contables, tienes que seguir ciertos criterios, ciertos lineamientos para poderlas considerar como parte confiable de tu información. Ay, ¿es el tuyo? Yo no como eso. Política contable. A ver, vamos. Vamos, Carmen. ¿Qué es una política contable? Son principios, bases, acuerdos, reglas, normas internas, ¿listo? Que deben ser adoptados por quién? Por una empresa. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder controlar todos los activos que posee. ¿Ok? ¿Qué es una estimación contable? A ver, lo mismo. ¿Qué es una estimación contable? Ahí está. Léelo, por favor. Ahora, si quieres dar una interpretación también. A ver, jóvenes, escuchemos. Yo creo que recién es bonito. Le falta algo. No, pero no todos son. Una sola más. ¿Por qué dice, por qué le pongo acá en mayúsculas activo y pasivo? Porque tú puedes estimar una cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, puedes estimar que no la vas a cobrar. La provisión, ¿cómo? Improbablemente. ¿Listo? ¿Y por qué pasivo? Porque de repente puede existir litigios en una empresa, pero tú no sabes cuánto vas a pagar ni cuánto vas a pagar. Pero puedes hacer, en esa incertidumbre, puedes hacer una medición confiable. ¿Listo? Por ejemplo, un trabajador que ha despedido, ¿listo? Viene y presenta su denuncia. Vas a seguir un proceso judicial. ¿Listo? Y posiblemente, según la opinión del abogado, ¿listo? Vas a perder el juicio. Y se estima que vas a tener que pagar una indemnización de cuánto, supongamos de 20.000 soles. Estamos estimando que vamos a pagar cuánto. 20.000. Es un pasivo por pagar. ¿Qué es una cuenta por pagar? Es un pasivo. Estamos estimando que vamos a pagar una cierta cantidad de dinero. Ahí tienes activo y pasivo. ¿Y qué es un error de periodos anteriores? Señor, resurrección, ¿verdad? Son las soluciones de inexactitudes en el estado financiero de una entidad. Para uno o más periodos anteriores
todos los ejemplos. ¿Ya? Por orden contable, puedes medir, bueno, las propiedades plan de equipo bajo el costo histórico o el método de revalorización. Le puedes añadir vida útil, ¿listo? A las propiedades plan de equipo. También tienes la depreciación. Tú tienes, bueno, varios métodos para poder hacer la depreciación, ¿no? Lineal, por unidades producidas, ¿listo? Y métodos decrecientes, ¿sí o no? Si no sabes eso, ¿listo? Tendrías que empezar a 4 o 5. ¿Tercero? No, 4 está bien. Ya sabes de mucho, ¿listo? Los inventarios, lo que tengas completo, ¿no? Puedes llevarlo a través de diferentes modelos, ¿no? PEX, web, la adopción de cada uno de estos modelos es una política contable. ¿Listo? Estimaciones. La vida útil de un elemento de propiedad plan de equipo. Yo estimo de que el activo que estoy comprando ahora, ¿listo? En el tiempo va a incrementar su valor. Estoy haciendo una estimación. ¿Listo? Valor residual de una propiedad plan de equipo. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué es el valor residual? ¿Alguien puede decir qué es el valor residual? ¿O qué entiende? ¿El valor? El valor después de depreciar. Sí, también. Pero técnicamente el valor residual es lo que estimo yo recuperar del activo fijo que estoy comprando el día de hoy. Lo que estimo recuperar una vez depreciado el activo. Por ejemplo, tú tienes ahí en el caso práctico que el activo vale 400.000 y el valor residual es 40.000. 40.000 es lo que yo estimo recuperar una vez que se termine de depreciar al 100% el activo fijo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo ahí, ¿no? ¿Qué pasaría si a esa propiedad, ¿no? Si a esa propiedad, que supongamos que es una máquina, ¿listo? Se incendia. ¿Va a perder o va a aumentar su valor? Va a perder su valor. Tendría que hacer una nueva estimación, ¿listo? Del valor residual de ese activo, porque ya no me lo van a comprar a 40.000. ¿Me lo van a comprar a cuánto? A 30.000, 20.000, o probablemente no me lo vayan a comprar. Depende de cómo está. Entonces tengo que hacer una estimación nueva del valor residual. ¿Ah? El método de creación de un elemento de propiedad plan de equipo. En el mismo ejemplo, ¿no? El valor del activo que ha sufrido un daño, un accidente, ¿listo? Ya no vale, por ejemplo, 400.000. Ya no vale 400.000. ¿Cuánto vale? Menos. ¿Listo? Va a valer 350.000 probablemente. Y la depreciación también se va modificando, ¿no? ¿Listo? Ya no va a ser en función a 400.000, sino en función a 350.000. ¿Listo? Deterioro de cuenta corporal, ya lo dije en su momento, es la estimación de los incobrables que yo voy a obtener, ¿listo? De todos mis clientes. El valor neto de realización, NIC 2. La NIC 2 sí lo han visto, me parece, en tercer ciclo. Eso. La NIC 2. ¿Lo han visto? Incobrables. Ahí se ven. 19. ¿Listo? ¿Qué es el valor neto realizado? El BNR. ¿Alguien se acuerda? El BNR. Según la NIC 2. Los costos totales, todos los gastos y costos en un proceso normal que nosotros vamos a desembolsar para que llegue el punto de venta. Ese es el costo de medición. Lo que me da que es el costo de medición. Me dice la NIC 2, entre el costo de adquisición y el valor neto realizable, elige el beneficio. ¿Pero qué es el BNR? El BNR es el precio estimado de venta menos Propiedad, todos planta y los equipo. costos que me ayuden a mí a poder vender ese producto. ¿Listo? Es el precio estimado de venta. El precio estimado. El precio estimado de venta. ¿A cuánto yo espero vender este producto? ¿Listo? Menos todos los descuentos que me ayuden a vender este producto, como por ejemplo comisiones, fletes, algunos empaques, embalajes, etc. ¿Listo? Que me ayuden a poder vender este producto. Y la diferencia entre el costo de adquisición, ¿listo? Y el BNR, siempre tengo que decir el menor. ¿Y por qué el menor? Porque, como te comenté hace un momento, los activos, lo regular, ¿qué es lo que sucede?
pierde o incrementa su valor. Por lo general, pierde su valor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te digo que el día de hoy tú tienes, no sé, pues un producto? Esa agua slime que tiene su compañera, supongamos, ¿no?, que tiene una fecha corta de vencimiento, que está próxima a vencer a 30 días. Tú como gerente comercial, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a esperar que se termine? No, oferta, liquidación. Vas a hacer ofertas, promociones, descuentos. ¿Listo? ¿Para qué? Para por lo menos recuperar el costo, ¿no? Por lo menos recuperar el costo. Vayamos a un extremo. ¿Listo? Supongamos que está a 10 días de vencerse. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Regularmente. Lo rematan, ¿no? ¿Lo has escuchado ahora? ¿Lo has escuchado ahora los paletones cuánto están? 8 soles, 7 soles, 10 soles. Los paletones de 22 soles, 25 soles. No, ya se puede, está descansando, se ha avanzado. ¿Qué ha pasado? Mira, supongamos que el costo de producción de ese paletón ha sido de 15 soles. ¿A cuánto lo está vendiendo ahora? A 10. Supongamos que a 10. Su costo fue 15. Su valor de venta, ¿cuánto es ahora? 10. ¿Está ganando o está perdiendo? Está perdiendo. ¿Listo? Está perdiendo. ¿Cuál será el valor neto realizado? ¿Cuál es el costo? ¿15 o 10? ¿Cuánto te costó producir? 15. El paletón te costó 15 soles. ¿Y a cuánto estás estimando vender? 10. A 10. ¿Cuál es el menor? ¿El costo o el BNR? El BNR. Dalito dice entre el costo de adquisición o producción o el valor de comercial, elige el menor. ¿Cuál es el menor? El BNR. Entonces tú tienes que medir, ¿listo? Tienes que estimar un nuevo costo aquí. Porque tu estado financiero tiene que estar en función al BNR y no al costo. ¿Ya? Haces una nueva estimación contable. ¿Ya? Y acá, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Los litigios. ¿Qué es un litigio? Es un proceso legal que sigue cualquier empresa. ¿Listo? Con trabajadores, proveedores, clientes, etc. Si es con clientes, tú tienes por cobrar, es un activo. Si es con proveedores, tú tienes por pagar. Si es con trabajadores, si los trabajadores te ponen una denuncia civil, tienes que pagar, posiblemente, ¿no? Estamos hablando de una incertidumbre, no sabemos si vamos a ganar el juicio o si vamos a perder. ¿Listo? Pero entre esa incertidumbre siempre tenemos que hacer una medición confiable para poderlo estimar. Y el error contable, ahí tienen, ¿no? El cálculo del error presente, que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Depreciar una propiedad de inversión medida de valor razonable, los fraudes y las omisiones de ventas o gastos significativos. Ahora bien, mucha atención acá. ¿Listo? ¿Qué es una aplicación retroactiva? ¿Qué tienen ustedes por retroactiva y prospectiva? Yo me paro acá, ¿no? Retroactiva. Hacia atrás. Prospectiva. Hacia adelante. Simplemente es eso, ¿no? Te dice lo siguiente, ¿no? Consiste en aplicar una nueva política contable, ¿listo?, a transacciones, otros sucesos y condiciones como si éstas se hubieran aplicado siempre. ¿A qué se refiere? Cuando tú cambias de política contable. Por ejemplo, estabas llevando tu CARNES bajo el método PEPS y ahora quieres llevarlo bajo el método promedio. Supongamos. Ese cambio de política contable hace que hagas un asiento de ajuste. Porque el costo o la medición del costo bajo el método PEPS no es igual al método promedio. Es diferente. ¿Ya? Lo mismo ocurre con la depreciación. Supongamos que estás llevando depreciación bajo el método lineal y lo quieres llevar bajo el método de unidades producidas. Ese cambio también tienes que hacerlo como si eso no hubiese ocurrido nunca, o como si lo hubiese llevado siempre, ¿no? Tienes que hacer un acierto de ajuste, ¿listo?, actualizando el cambio de esa nueva política contable.
¿Y qué es prospectiva? Consiste en la aplicación de una nueva política contable. Se refiere a que en este momento no llevas políticas contables, pero a partir de ahora sí lo vas a llevar. No vas a modificar nada. ¿Listo? Años anteriores no llevabas nada, supongamos. ¿Listo? A partir de ahora recién lo estás llevando. No vas a modificar nada. No habrá ninguna regla de ajuste porque estás adaptándote a nuevas políticas contables. ¿Listo? Es de este momento en adelante. Estos dos cambios, ¿listo? Van a tener un efecto ¿dónde? En los estados financieros. ¿Ya? Dice acá, ¿no? ¿En qué consiste la inspección retroactiva? Consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes, de los elementos de los estados financieros, como si el error no se hubiera cometido nunca. Por ejemplo, ¿no? Yo soy el contador de una empresa, ¿ok? Y yo detecto un error en el 2021, en los estados financieros del 2021. Yo como contador lo debería dejar así como está. No, ¿verdad? Debería de corregir. ¿Listo? Debería de corregir ese error. Si yo veo, por ejemplo, ¿no? Veo que el contador de 2021 hizo una estimación de un incobrable, lo tengo que corregir bien. De repente no es incobrable, porque ya se cobró. Tengo que corregir esa estimación. De repente el contador, ¿listo? Del 2021 llevaba su carga del método 3, pero estaba llevando el método promedio. Igualmente, tengo que corregir, ¿listo? Los estados financieros. Profesor, disculpe, pero si en el 2021 o 2020 digamos, cometieron el error, bueno, se detectó después de 2 años y se lo corrigen en ese debido momento, en el futuro no tendría consecuencias. Tributarias, por supuesto. Tributarias, claro. No, se tienen que corregir. Se tienen que corregir. En algunos casos va a salir por pagar renta o IGB, en otros casos va a salir por compensar IGB o renta, pero tienes que corregir. Porque recuerden que las normas tributarias se llevan de forma independiente de las normas NIF. Para que tu información sea confiable bajo normas NIF, tienes que corregir todos esos errores que suceden pasando. De acuerdo. Y obviamente tienes que presentar estados financieros nuevos. ¿Listo? Profesor, entonces tendría que, no sé, pues, a ver, tendría que abrir nuevamente el estado de resultados, el estado de datos patrimoniales de 2021-2022. No. ¿Listo? Cualquier cambio que se haga en el 2021, 2020, 2019, se tiene que hacer en este año. ¿Listo? En este año, ¿ok? En este año, todo contra la 59. En la cuenta 59 tú vas a encontrar ahí, ¿no? Una cuenta que dice ingreso de años anteriores, gastos de años anteriores. A ver, revisen tu cuenta. La cuenta 59. Si no tienes plan contable, no entiendo. Sin ver. Pero estoy viendo que vean en qué cuenta están los ingresos de años anteriores y los gastos. 59.2. ¿Qué dice ahí? Ingresos de años. Y en la 59. Dos. Todos. 59. Gastos. Cuando tú detectas un error de periodos anteriores y refleja un ingreso o un gasto, ya sabes dónde tienes que contabilizar. En la cuenta 59. O sea, yo elijo si tienes que ser retroactivo o... No. A ver, retroactivo. Cuando quieres modificar una política contable actual. Cuando quieres modificar. Prospectiva, cuando recién vas a adoptar políticas contables. De aquí en adelante. No había. Recién de ahora en adelante. Mucho cuidado. Se aplica. Por ejemplo, ¿no? Las empresas hoy en día, los pequeños negocios, ¿ustedes creen que llevan?
no lleva Pero este desviación. método va a tratar de... Pero cuando lleguen los otros magníficos de debería o no debería, van a tener que llevar Está en la un casa. método de desviación. Van a adoptar desde esa fecha en adelante de manera prospectiva. Si hay una empresa que ya lleva una política contable y la quiere modificar, ¿listo? Tiene que ser retroactiva, ¿no? Porque tendrá que actualizar los saldos del método anterior, actualizarlos con el saldo del método actual. Como si esta se hubiera aplicado siempre. Tienes que hacer un asiento de ajuste. Uniformidad depende de ya, a ver, señor Polizarra, vamos. Vamos, a ver. Conformidad de las políticas contables. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partida para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Gracias. Dice, ¿no? Lo importante es que las políticas contables que tú vayas a adoptar a partir de ahora en adelante o modificar alguna de ellas que ya tenías llevando anteriormente, tienen que permitirte a ti medir tu información de manera confiable. ¿Recuerda eso? ¿Listo? Si tú vas a elegir un método de inventarios, un método de cártel, tiene que permitirte a ti llevarlo de la mejor forma posible para que tu información sea confiable. ¿Ya? Siguiente. A ver, Ismael. Vamos. Cambios en la política contable. La entidad cambiará la política contable de solo alcance. Se requiere por una guía. Lleva a que los estados financieros suministren información fiable y más rentable sobre los efectos de la transacción. Fiable y relevante. ¿Ya? La adopción de política contable en cualquier empresa tiene que ayudar a qué cosa? A que tu información financiera que esté en tus 4 estados financieros sean confiables y que la información sea relevante. No te preocupes, ahorita te van a descartar. Ya, esto, a ver, lo mismo, a ver, cambian las instituciones contables. En la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios activos y pasivos, o se refiere a una partida de patrimonio, deberá ser reconocido ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activos pasivos o pasivos. En el periodo se tiene lugar el caso. Listo, perfecto, gracias. Acá hay una palabra clave, ¿no? Lo que van a aprender a partir de ahora, ¿no? Hacer asientos de ajuste. ¿Listo? Les había comentado que vamos a hacer asientos que de repente no lo han hecho todavía. Y parte de ello son los asientos de ajuste. ¿Listo? Son asientos de ajuste. Para los pasivos, activos y pasivos. Ya, ¿dónde dice ya? ¿Dónde dice ya? ¿Cuánto cuesta la entrada? Sí, no sea. Compañero, entonces. Yo solo está. ¿Van a ir? Yo sí quiero ir. Sí, vamos, sí, bueno, vamos a ver. Mira, bien vamos a celebrar el parcial, bien vamos a llorar, pero vamos. Ah, Bien, vamos a hacer una práctica guiada. Ya tú sabes que después de una guiada, ¿y cómo es el placa que va a estar ahí? vamos a ver los casos prácticos de la lengua. Vamos a ver el cambio, ¿listo?, de una política contable. Es una empresa que lleva un método de creación y está cambiando ahora a otro método de creación. ¿Qué se va a hacer acá?
una prospectiva o retroactiva. Retroactiva, ¿no? Tenía un método y está cambiando a otro método. ¿Listo? Tenemos que ajustar como si ese evento hubiese ocurrido siempre. La empresa Laire Perú S.A. tiene al 31 de diciembre de 2022 una máquina industrial por un valor de 400.000 soles. ¿Listo? Que fue adquirida el 2 de enero del 2020. O sea, esa máquina se le venció el 2020 y el 2021. Nosotros estamos en el 2021. ¿Listo? Cuya vida estimada es de cuánto? De 10 años. ¿Listo? La declaración se realiza con el método de unidades producidas. Es lo que llevaba al inicio, cuando adquirió esta máquina industrial. La máquina ha sido depreciada por 2 años, 2020 y 2021. Para el año 3, este año 2022, supongamos, ¿listo? La gerencia establece que cambiará el método de depreciación a línea recta. ¿Listo? Información adicional, lo siguiente, ¿listo? El costo, ¿cuánto es? 400.000. La vida útil, 10 años. ¿Qué era el valor residual? No, ¿qué era el valor residual? Recuerda, el valor residual es el valor que tú esperas recuperar del activo una vez culminado toda la depreciación. ¿Ya? Y acá te he puesto la fórmula. ¿Listo? ¿Fórmula para qué? Para calcular el factor, ¿no? ¿Listo? De depreciación por unidad producida. ¿Cómo se determina este caso? El coste del bien. ¿Cuánto es el coste del bien? 400.000. ¿El valor residual? 400.000 menos 40.000 entre capacidad de producción. ¿Cuánto es? 548.300 unidades. Es lo que se estima producir al cabo de 10 años. Al cabo de 10 años. ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el factor? A ver. Ya vas a ver. Despierten. 400.000 costo menos 40.000 valor residual entre 548.300. ¿Cuánto es? 0.66. ¿De cuánto? 0.66. Esa es la depreciación por unidad producida. 0.66. ¿Listo? Es el factor por unidad producida. ¿Listo? ¿Qué es lo que vas a sacar tú? Lo siguiente, bueno. ¿Cuántos años de vida útil tiene el activo? 10 años, ¿verdad? ¿Cuándo lo compramos? En 2020. 20, 21, 22, 23, 24, 29. 10 años. Acá tú tienes el importe depreciable, que es el costo del activo menos su valor residual. ¿Listo? 360.000. Y acá tú tienes cuánto se va a producir o cuánto se estima producir en cada año. La suma de todos ellos son las unidades, ¿listo?, producidas durante los 10 años. Ahora, ese factor de 0.66 que acabas de calcular, tienes que multiplicarlo, ¿no?, por la producción de todo el año 2020, por la producción de todo el año 2021 y así sucesivamente. A ver, multiplícalo porque al final lo voy a revisar. Y si no lo reviso, es como si no estás presente en clase. Es el costo del activo menos el valor residual. Costo del activo, la cantidad es lo que yo estimo producir en cada año. Es una estimación. Vamos a poner a trabajar las máquinas. Se acabaron las vacaciones. Se acabó la teoría. ¿De cuánto es la primera? 23.100. 22.000. 23.100. 22.980.
35.000 por 0.66. A ver. 35.000 por 0.66. Pero a mí me parece, mira. Supuestamente costo de envío, ¿no? Pero la cosa que salió 0.66 con eso. Pero no, tiene más decimales. Sí, pero en calculadora no vamos a contar decimales. ¿Ya como el costo? Este es el nuevo. No es la cantidad, porque dice el nuevo costo. Pero no hay que ustedes en una abajo. Para el formato de No, producción. eso ya lo sacó y salió 100.66. Ya, no. Sí, pues, pero me lo están redondeando porque sí. Ya, pues, bueno. Ya, es igual. Por, ¿no? 5.000. Entonces, un segundo. A ver, de nuevo. De que yo lo te ponía ahí. Que si calculadora con punto decimales todo, en cambio nosotros no. No es Todo redondeado, dice. ¿Qué? Ese es diferente. Por 0.6. Sí, 22.100, pues igual que Ah, nunca, está ¿cierto? bien. Ahora me salió. ¿Y cuánto le sale? ¿Este está todo acá? Sí, acá. Este es con todos. ¿Y este de acá no se usa? Igual con los decimales. No, no estoy viendo. Después lo. Es sin decimales. Lo redondeé y con cero. Está, es de 1100. todo, güey. Yo digo que voy a encontrar con un dominante. Está emocionado. Presente. Ahí echamos por las salvadoras. Estornudo, gracias. Multiplicamos por la mujer del factor 0 por cada unidad producida, ¿no? Lo multiplicamos por debería salir 27. ¿Ah? Vas acumulando, ¿no? El año 1, ¿cuánto has depreciado? 20.100, ¿no? ¿Listo? Le pones el mismo monto. No, pues, todavía no. El año 1 has depreciado 20.100. Y el año 2, ¿cuánto has depreciado? 29.000. Pero tienes que sumarle por la depreciación del año 1. Ah, la decisión Suma acumulada. la depreciación del año 1 más la depreciación del año 2. No, pero es menos.
No, si quieren pueden ir avanzando besando el libro. ¿Esto cuál es más? Aquí sale Aquí, mal, es como consecutivo, esto con esto, esto con esto, esto con esto, ese. como dicen Kevin, ¿no? Eso entendí. Si acá usamos todos los decimales, ¿listo? Ah, El punto ya. acá debería coincidir, ¿no? No entendí, eres lo porque el primer En es este caso no coincide, ¿por qué no coincide? Porque estamos redondeando, ¿no? Estamos usando 0.67. Pero si usamos todos los decimales, ahí sí va a ser exacto. Tú suma, a ver, suma José, todas las columnas, unidades producidas. Ojo que esta es la depreciación por el método de unidades producidas y este es la depreciación por el método de línea recta. ¿Cuánto sale acá? Ah, 350. ¿Cuánto? ¿Así vuelta? Sí, ahí le- ¿Sí? ¿Seguro? Sale así. ¿Ya está? ¿Estás seguro? A ver. Por eso digo, ¿no? Si tú usas todos los decimales de ese factor 0.76, debería coincidir, ¿no? El monto. Sí, que rodeen, sí, claro. Pero para que sepamos, ¿no? Que este monto debe coincidir con todo lo que se va a depreciar. Ambos montos. Tiene que coincidir. Pero pone 0.76. La diferencia va a ser solamente 1800. ¿Hay diferencia? ¿No es un número o cómo? Suma todo eso. Todos los que tengo. Esta cosa acá, esta cosa con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto. Este monto con este monto tiene que coincidir. Si no coincide, Pero ahí no consigo. no te olvides. Es depreciación acumulada. Sí, pues, el último porque... Acá estamos acumulando para los que no me logran entender. A ver, nos dice depreciación acumulada, estamos acumulando la depreciación del año 1 más la depreciación del año 2. Depreciación del año 1 más depreciación del año 2. En el año 3 estamos sumando la depreciación del año 1 más el año 2 más el año 3. Año, acá está incluido año 1 y año 2 más el año 3. En el siguiente, la depreciación del año 1, 2 y 3 más la depreciación del año 4. ¿Listo? Simplemente eso. Ay, el último tiene que coincidir con el total del método. La fórmula está yendo más allá de lo que el saldo de libros es simplemente la resta. ¿La resta de qué?
Exactamente, ¿no? Es el importe depreciable menos la depreciación acumulada. El importe depreciable menos la depreciación acumulada. Esto menos esto. ¿Cuál? Esto. Importe. Depreciable menos depreciación acumulada. No se olviden traer su calculadora la próxima vez. Bueno, bien, ¿no? Viernes la última hora. Ah, tenemos. ¿Tienes cambio de recursos? 3 veces. No, no es. No, es que cuando se parte así el radio, no es porque sea complicado, sino que se pierde tiempo, que no parezca, se pierde tiempo. Hasta que uno se instale acá, pierde 10 minutos, prácticamente no 30 minutos. Y eso, se pierde tiempo, aunque no parezca. A ver, ¿cómo la escuchemos? Tienes muchas tareas. Ella no tiene muchas tareas. Bienvenidos. Duerme bastante. Si pensabas que todo iba a ser fácil, estabas equivocado. Nada es fácil. Si fuese fácil, todo lo hacía. Importe de depreciable menos depreciación acumulada. Por palabras sabias, de nada que Depreciación acumulada. Nadie se ha dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta. Uno se dio cuenta de eso. Uno se dio cuenta. Porque, ¿te acuerdas que el valor siempre era 40.000? Acá en libro tiene que dar cuánto. 40.000. No, yo también tengo que tú miras cuánto es. Tú me has dicho que lo vende como el importe especial. Y eso es lo que he hecho. Tú me has dicho. Ay, no me dejemos eso. ¿Cuánto costó el activo? Ay, no, no es Hay que borrar todo eso. Hay que borrar. Nadie se dio cuenta. Muy bien, señor. El único. El único. ¿Cómo lo hice? Yo esto. Entonces, no, eso no. No que un compañero lo dijo y por eso dice eso. El saldo libre es esto, ¿no?
el costo menos la depreciación acumulada. Si puedo sigue copiando la expresión. Importe depreciado. Ojo, no se olviden, acá por ejemplo lo siguiente. Acá debería ser ¿Qué estás haciendo, pues? 360.000. ¿Listo? Y acá debería ser 40.000. Acá tenemos un excedente de 1.878, ¿verdad? Si tú le sumas ese excedente a este monto, te va a dar 40.000. Pues lo sumes, o sea, lo que tenemos de acá, el excedente de acá. Oh, sí, da 40.000. Así debería quedar. ¿Ok? Siempre y cuando en el factor usemos todo lo decimal. ¿Ok? En la práctica voy a procurar de que sea redondeado. ¿Listo? Para que coincida todo. ¿No saben qué? Lo sumo, pues, acá tiene un excedente de 1.878 y acá mira el último, 38.122. Ah, ya. Es el excedente de 1.000 tantos, los dos 40.000. Claro, por detrás debería quedar como 360.000. Hay un excedente de 1.818. No estoy sumando acá. 218. Ay, sí, somos el 360.000. Apellido y súplica de ustedes. Ya, la línea recta. Tampoco me pegues por eso. Has calculado, ¿listo? La depreciación bajo las unidades producidas. ¿Listo? Ahora, la empresa estaba llevando este método. Va a cambiar. Va a cambiar de política contable. Ahora va a llevar una nueva depreciación. Bajo el método de qué? Línea recta. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo calculas el método de línea recta? ¿Entre qué? Entre la línea útil. Simplemente reemplazas a la fórmula capacidad de producción. ¿Qué cosa vas a escribir? La vida útil. 400.000 menos 40.000 entre 10, tienes la depreciación por el método de línea recta. ¿Por qué es de línea recta? Porque todos los montos aquí van a ser el mismo para los 10 años. ¿Cuántos años? Acá sería, ¿verdad? Te estoy explicando la misma fórmula. Mira, costo del bien, 400.000. ¿Este cuánto? O perdón, menos. Valor residual. ¿Este cuánto? ¿Cuántos años? 36. Por los años. Por la vida útil. 36.000. ¿Cuál? Es el valor final. Se debe quedar
seguro. ¿Qué vas a hacer en liquidación acumulada? Liquidación acumulada. Vas a hacer lo mismo que haces acá. Vas a sumar la depreciación del año 1 acá, ¿no? Aquí abajo, la depre del año 1 más el año 2. Acá abajo, la depreciación del año 1 más el año 2 más el año 3. Y vas acumulando así hasta la parte final. A ver. Ah. Una pruebita. ¿Por qué se llama línea recta? Según estos puntos. Porque va a ser constante, pues, ¿no? Mientras dure la vida útil de este activo. ¿Listo? En acumulada, ¿tú tienes con qué acumular el primer año? No, ¿verdad? Va el mismo monto. Aquí, en el segundo año, vas a acumular la depreciación del año 1 más el año 2. Aquí, la depreciación del año 1, 2 y 3. Aquí abajo, 1, 2, 3 y 4. Algo similar como el resto de Lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. A ver. El primero va así normal. El segundo la primera es con la depreciación del año 1. Al final deberías utilizar el 100. Está bien, ya es. El primero va. ¿Y por qué tiene que ser totalmente entonces también? ¿Porque lo está redondeando? Porque así sale. Si lo está redondeando así. Yo lo sumé todo y salía 300, igual así. 300 menos 168. Creo que lo está redondeando. Qué raro. Ah, no, pues que ya le dio los 1000 tantos, ya lo ajustó en los 40.000. Solo que 350. Me quedé en eso pensando. Bien. ¿Listo? ¿Todo bien? Te piden, ¿no? Determinar el costo de relación por cada unidad. Listo. De relación por cada unidad. ¿Qué más te piden? Elabora un cuadro comparativo. Acá está el cuadro comparativo. Unidades producidas, depreciación de unidades producidas, depreciación línea recta. ¿Qué más? Ahí. El registro contable. Estamos en el año 2022, ¿verdad? Ya se ha depreciado el 2020 y el 2021. En el 2022 estamos cambiando de política contable. ¿Listo? ¿Cuánto fue la depreciación acumulada hasta el año 2021? O sea, esto es lo que está como saldo en las cuentas 39. Y como yo voy a cambiar de método a línea recta, ¿cuánto es lo que yo debería tener como saldo al 31 de diciembre de 2021? 62. Entonces, ¿la cuenta 39 se va a incrementar o se va a disminuir? Se va a incrementar. ¿En cuánto? Saca la diferencia. Saca la diferencia. Entonces, tienes que hacer un asiento de ajuste. Como digo, la cuenta 39 ya no va a ser, ese saldo que tú tienes en la cuenta 39 ya no va a ser 52.800, porque va a ser ahora 72.000. ¿Listo? ¿Cuál sería el asiento contable? Ahí viene. ¿Por dónde se incrementa la cuenta 39? ¿Por el debe o por el haber? ¿Por el haber? Por el haber. ¿Listo? Acá se está incrementando o disminuyendo la cuenta 39.
Entonces la cuenta 39B se da acá le pones 39 No lo puedo hacer. Entonces, mira, o sea, creo que lo restó 72.000, 58.800. ¿Entiendes? ¿Tienes el 102? Sí, de hecho lo siento así. ¿Y qué es lo que te pasa? 29. La 76. Estás ajustando, ¿no? El cambio de política de ejercicios anteriores. ¿Cómo se registra un asiento de detención? No es una 68 o una 39. Pero ese gasto, según el libro 8, ya no lo puedes reconocer en ese periodo, ¿no? En el 2020 y el 2021. Ya no lo puedes abrir. ¿Listo? ¿Y qué cuenta tienes que utilizar ahora para poder corregir, ¿listo?, ese cambio de política contable? La 59. La 59. Ahí viendo gastos de ejercicios anteriores. Pones ahí 59 todos. ¿Qué monto? No le alcanza el tiempo para esto. Claro que el asiento contable debe llevar todo ahí. A todo ahí. En este caso, ¿qué sería? 59 28. La 39 es 5, debería ser detención de activos, porque ya está aquí. 39 es 5, ¿ya ves? ¿Y por qué hemos terminado? No hemos terminado, dije que me vas a quedar hasta las 12 días. Bien, eso. Se van a quedar. Hasta acá, se entendió el caso de la situación. Ojo, solamente bonito, política contable. Vamos ahora a ver el error contable. No sé. ¿Lo hiciste con todo eso de ahí? Sí, esto sí no me quedó. Esto sí no me quedó. ¿Ahí no me queda? Sí, ahora está haciendo esto. Ahí no me queda. Lo que es el ajuste no me da. Porque estamos sobre del año 2022, mira.